La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Bueno, vos ya sabés que este es el programa que analiza la comunicación de los gobiernos, de las empresas y, por supuesto, también las critica. Y siempre decimos, o muchas veces decimos en la hora de Maquiavelo, todo es comunicación. En el fondo, todo es comunicación. Todo lo que hacen los gobiernos, no solamente el argentino, es comunicación. Te voy a dar un par de ejemplitos. Por ejemplo, el default. No sé si ahí lo tenemos al ministro Guzmán, con Fernández, estaba Cristina. También estaba con la boca tapada el intendente Rodríguez Larreta, que muchos hicieron el chiste de que se tapaba la cara, porque claro, lo que se acaba de anunciar de manera por ahí un poquito menos festiva que Rodríguez Sá, el default de la deuda estatal argentina, es un poco parecido al del 2001 de Rodríguez Sá, solamente que hecha con más seriedad. Ahora, es comunicación y en el fondo uno no puede decirle a Alberto Fernández, el presidente, mira, esto en realidad es absurdo, porque se podría haber resuelto mucho mejor, no solamente para la Argentina, sino para los más vulnerables, para los más pobres. Resolviendo el default o resolviendo el problema de la deuda que existía realmente, un montón de vencimientos concentrados en muy poquitos años que dejó Mauricio Macri, reprogramándolo quizá en los primeros meses, era un tema solucionado y Argentina a la hora de salir de la pandemia iba a estar mucho mejor posicionada, quizá como los países normales del mundo, para volver a crecer, porque todo el mundo sostiene que después de la pandemia el derrumbe económico va a ser tal en todo el mundo que las economías van a rebotar, y van a rebotar bastante. Cuando te caes 10%, después recuperar los 10% con la capacidad instalada que ya tenías es relativamente fácil. Bueno, Argentina no está en condiciones de hacerlo porque está ahora como dijo el presidente, en un default virtual. La plata para resolver este problema estaba. Y ni siquiera estaba afuera, lo tienen los propios argentinos. Acá estamos hablando de por ahí 30, 40, 50 mil millones de dólares que los argentinos tienen de sobra en sus cajas de seguridad y están en negro. Lo único que hacía falta es por ahí hacer un blanqueo y generar condiciones económicas que generen un poquito de confianza, un poco más de confianza. Por ejemplo, como hizo Cristina, emitir un bono, un CEDIN, y ya estaba la plata, se resolvía, se reprogramaba y no se entraba en ningún default, y Argentina el día después, estaba en mejores condiciones de salir. Pero la ventaja, la belleza del default virtual es que tenemos la posibilidad de culpar a alguien por no aceptar la propuesta, por mezquinos, y tenemos la posibilidad de justificar que en realidad no tuvimos plan económico y en el fondo, tampoco sabemos qué hacer. Entonces, entre la pandemia y el default, comunicación perfecta para justificar que Argentina probablemente así no rebote como rebotarán, Dios quiera, en algún momento, será fin de año, será el año que viene, prácticamente todos los países del mundo que ahora se están sumergiendo en una crisis gravísima. Bien, otro ejemplo de comunicación para aplaudir: Aerolíneas Argentinas, con la epopeya, con la gran épica del avión que fue a China a traer insumos para combatir el coronavirus, que a todo esto no fue el primer vuelo de Aerolíneas a China, porque se recordó que en la dictadura Videla también había hecho una épica de que con Aerolíneas fue a China, pero bueno, está bueno. Ahora, es muy, muy curioso que hasta los propios sindicalistas aeronáuticos salieron a decir: miren muchachos, traer esa mercadería, en parte donada, con aviones de carga hubiese sido mucho más económico para la Argentina, o sea, para los más vulnerables. Pero
Obviamente, todo es comunicación, le faltaba la épica, la epopeya del vuelo de Aerolíneas Argentinas que trae los insumos a la patria. Después vamos a hablar, muy interesante, todos estos donativos que está haciendo China. China, el país que nos mintió durante, algunos dicen un mes, algunos dicen más de un mes, que tenía un peligrosísimo brote de este coronavirus. Incluso hay algunos que no saben si realmente esto salió de una sopita de murciélago que se comió un chino o si salió de algún laboratorio. Y vamos a ver la comunicación, todo es comunicación, la comunicación de China hacia el resto del mundo para zafar de esto que podría ser, tendría que ser, en materia política, un Chernobyl 2. Pero todo es comunicación y estamos criticando demasiado. Vamos a elogiar a la campaña de relaciones públicas más grande del siglo que hiciera una empresa privada, y es el caso de Google. Ahí lo tenemos a Google, el buscador que, bueno, la semana pasada anunció llamémoslo así, un plan Marshall para los medios de comunicación de todo el planeta Tierra, de todo el mundo. Google, y no va a ser con publicidad ni a cambio de nada, les va a regalar, les va a donar a medios, sobre todo chicos y medianos, incluso algunos grandes, una cantidad de plata que no es monumental, pero que en un momento en donde en todo el mundo se cae la pauta publicitaria, se hablan de cifras en todo el mundo, del 50 al 80% de caída de la pauta publicitaria. Es increíble. En el momento en que los medios de comunicación tienen la mayor audiencia en las últimas décadas y la mayor credibilidad en estos momentos en la pandemia. Pero vos fíjate lo que está pasando, que hay esto es lo que se llama publicidad programática, que son estos programas de inteligencia artificial que te meten los avisos publicitarios en las webs cuando vos navegás. Hay muchas empresas que incluso empezaron a pedirles que no los posicionen al lado de temas vinculados al coronavirus. A ver, hermano, claro, los medios hablan en un 95% del coronavirus y cuando no hablan del coronavirus todo lo que dicen tiene que ver con eso. Es obvio. Bueno, hasta en eso. Google lo que ha hecho, le ha subido la vara a las empresas. Y te digo por qué yo creo que lo de Google es destacable. No solamente porque no deja caer a los medios de comunicación, sino porque además acaba de haber un debate. Después de la pandemia, el día después, hay mucha gente que se entusiasma, especialmente en el peronismo, ni te cuento, que se entusiasma con declarar la muerte final del capitalismo. Bueno, ese debate se va a dar como se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos quién ganó y ya sabemos lo que significó los intentos del socialismo del siglo XX. Fracasó. Chávez intentó con el siglo XXI, también fracasó. Pero bueno, acá en Argentina seguro que se va a discutir eso. ¿Y sabés cuál va a ser el teatro de operaciones de esa guerra por la opinión pública, por las mentes de los argentinos? Los medios de comunicación. Bueno, Google se prepara para tener una mejor relación con los medios de comunicación con esta medida. De paso, por supuesto, Google mejora un problema que tenía con los medios de comunicación, que era que, bueno, en los últimos años los medios le empezaban a recriminar que se estaba chupando toda la publicidad del mundo y ya habían puesto a los medios en una grave crisis porque no le dejaban prácticamente nada y empezaron en Europa y acá en Argentina también, empezaron a reclamarles a los medios copyright, derecho de autor, porque ¿qué sostienen los medios? Con cierta justicia. Una parte de toda la plata que hacen, sobre todo buscadores como Google o como Facebook, de publicidad, se hace con contenido de los medios. Y a cambio de eso no hay nada. Bueno, esto no solamente que, por supuesto, que va a cambiar la relación posiblemente de Google con los medios, sino que realmente es muy meritorio y por lo tanto le vamos a pedir a nuestro señor director, hace mucho que no lo hacíamos, ya lo extrañaba, señor Diego Misraji. Música, maestro. Bueno, Google lanzó la campaña de relaciones públicas del siglo hacia los medios de comunicación y les levanta la vara a todas las empresas. Mira, le damos 5 maquiavelitos, los 5 maquiavelitos para que Google se lo lleve ahí, no sé si Palo Alto, al Silicon Valley, por lo menos por esta semana. Felicitaciones por este plan Marshall, esta campaña del siglo. Ahora hablamos de China. Nos vamos a sentar con un politólogo para analizar
la campaña de comunicación que está haciendo China para limpiar su imagen después de el desastre que hizo en el mundo. Quédate. No hay excusas que valgan. En Argentina mueren miles de personas al año a causa de la neumonía. Si sos mayor de 65 años, tenés más riesgo de padecerla. Finalmente lo convencimos y se vacunó para prevenir la neumonía. Vacunate ya. La neumonía te puede matar. La vacuna la puede evitar. Con BBVA, opera desde tu casa. Ingresa a bbva.com.ar y genera tu usuario y clave digital solo con tu DNI y en 3 simples pasos. ¡Listo! Ya podés operar en banca online o en la app de BBVA. Conoce más en bbva.com.ar. Frente al aislamiento internacional obligatorio, en Argentina tenemos una a favor. Cuando las fronteras se cierran, lo único que te asegura el abastecimiento de medicamentos es la industria farmacéutica nacional. Somos una industria estratégica para la política sanitaria de nuestro país y es de un enorme valor contar con una industria nacional que produce y autoabastece medicamentos seguros y eficaces que garantizan el acceso de la población a la más amplia oferta de especialidades medicinales. Por eso, ante esta emergencia, detrás de tus medicamentos estamos nosotros, los laboratorios argentinos. Entre los vecinos nos seguimos cuidando. Si tenés que viajar en transporte público, ir a locales comerciales o dependencias de atención al público en la ciudad, es obligatorio usar tapaboca. Para más información, entra en la web o chatea con la ciudad. Estamos con Pablo Oliveira da Silva. Pablo Oliveira da Silva es politólogo, es consultor, tiene su publicación que se llama Tramas y Tendencias, que me manda gentilmente, muy interesante, y lo veo muy activo, tuiteando sobre todo, sobre el tema China. No sé si tenemos ahí la imagen de la caja, una de las cajas que vinieron de China a la Argentina con donativos. Esto no lo trajo Aerolíneas, sino que esto ya lo había traído un avión chino. China está lanzando, ¿no?, aviones por el mundo con donativos para el coronavirus, con respiradores, con reactivos, que algunos no funcionan, pero bueno, es made in China. Y esto es evidentemente una campaña de relaciones públicas, evidentemente, de un país que fue el culpable de que hoy se mueran miles y miles y miles de seres humanos fuera de China, entre otros lugares en Argentina. Porque muchos dicen, Pablo, que China sabía de esto ya en noviembre. Y lo que hizo fue hacer desaparecer a los médicos que advertían, y la Organización Mundial de la Salud no tuvo un papel muy útil en evitar la pandemia, ¿no? Tal cual. Lo que tiene China es un problema típico de los regímenes autocráticos o regímenes absolutamente autoritarios, que la rigidez vertical lo que los hace justamente es cometer errores de comunicación y fundamentalmente de la información crítica para los decisores, para los policy makers. La libertad de prensa no es joda, sirve para que la sociedad tome mejores decisiones. Exactamente. Fundamentalmente aporta información que es sesgada, ocultada, o información que no tiene justamente quien está en el poder. A China no le pasa eso porque lo que hacen justamente es acallar todas esas voces, y muchas de ellas, más allá que exista, obviamente, la Deep Web, donde los chinos tratan justamente de trabajar tanto en lo que es información como intercambio de estrategias de comunicación. Y esa Deep Web pasa por debajo del radar de los, bueno, de la censura, digamos. Es información fundamental que recogen los organismos de inteligencia de otros países, fundamentalmente de Estados Unidos. Bueno, Taiwán había advertido que tenía información ya en diciembre de que había un brote muy grave en Wuhan,
Y claro, la Organización Mundial de la Salud ni le dio pelota. El primer caso reportado que se conoce hoy, esa información que estaba oculta desde el 17 de noviembre. Y por supuesto que la evolución tuvo mucho que ver justamente con cómo manejó China ese acallamiento de esas voces que venían diciéndole específicamente desde Wuhan, el médico que fue justamente, falleció pobre, que después justamente se hizo toda una especie de circo de comunicación. Sí, después como le pidieron perdón a la pidiendo familia. disculpas a la familia. Bueno, toda esa cuestión lo que derivó justamente fue en que China no pudiera ocultar más y el 31 de diciembre dice y Tuvo declara que admitir oficialmente que tenían un brote de SARS nuevo y que estaban investigando. A todo esto ya estaba contaminada media China y había muerto cualquier cantidad de gente. Hay una cosa increíble. Habían cerrado en la provincia de Hubei, donde está Wuhan, lo que no habían cerrado era el tráfico al mundo. Claro, claro. Bueno, acá el ex embajador Diego Guelard, en China, ya de vuelta obviamente, creo que a mediados de enero ya advirtió, cuiden la llegada de Ezeiza de chinos, que si bien por ahí no vienen de vuelos directos, vienen de vuelos indirectos, pero guarda porque hay un brote muy grave. Y acá el ministro Ginés González García lo que decía, no, porque eso queda muy lejos, no va a venir nunca. No le dieron relevancia ni importancia a esa información. Pero vuelvo a lo de China. Lo que ha hecho China justamente es tratar de callar todo este tema lo más que pudo. Haciendo que, por supuesto, la presión interna, dentro de cómo el régimen trabaja con toda su nomenclatura, ¿no? Y los aparachiks que están dedicados a perseguir cada uno de esos personajes que estaban justamente reclamando. Hay médica desaparecida, hay un empresario chino muy conocido que está desaparecido, que había criticado muy fuertemente a Xi Jinping. Pero la verdad es que lo que le está pasando a China es, como bien decías vos al inicio, un Chernobyl. ¿Por qué es un Chernobyl? Recordemos, el Chernobyl fue este accidente nuclear, está en Netflix la serie, muy buena, que recién, después de varias semanas, se empezó a detectar en los contadores Geiger de Suecia que algo pasaba, y bueno, finalmente el Gorbachev, que era el mandamás en ese momento, tuvo que admitirlo, y como consecuencia de eso, al poco tiempo se derrumbó todo el imperio soviético. Tal cual, pero justamente porque la caída de la credibilidad en lo que es la información crítica y de cuidar la salud y la vida de sus compatriotas, hizo que estallara justamente esa relación de no solamente el régimen con el público, sino hacia adentro de la corporación. Y hacia, yo diría también quizás hacia muchos aliados de ese momento. Gente de buena voluntad, claro, que uno podría decir idiotas útiles, que creían realmente en ese régimen, a pesar de que era evidente que era un fracaso, pero bueno, que ahí cambió mucho. Y por esa razón lo que hace Xi es salir a buscar, de alguna forma, primero que nada, el compromiso político que tiene dentro de todo su despliegue en Naciones Unidas con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que tiene mucha presencia fuerte China, prácticamente la maneja China, independientemente que tengan a un etíope nacido en Eritrea, claro, por que es biólogo, especialista en epidemias y que había trabajado contra la malaria, pero el hombre venía de un aparato autoritario al igual de su que país. El ministro de Salud, Ginés González García, que al principio dijo no va a llegar la pandemia, esto es una gripe más, también nos decía no usen barbijo. Bueno, ahora no, ahora hay que usar barbijo. No, pero fue más grave. A mediados de enero lo que dijo fue la OMS que China lo había controlado todo perfecto. No solamente eso, sino que no se contagiaba de persona a persona, sino que era de animal a persona. Eso fue crítico. Claro. Eso fue crítico. Pero volviendo a este tema de cómo trabajó China en la comunicación, primero que nada trató de hacer justamente todas las cuestiones internas de control y de minimización de daños, pero hacia afuera empezó justamente una campaña de relaciones públicas, justamente tratando de aportar no solamente información, sino también que dicen que es hacia afuera y hacia adentro también, porque muestran a los propios chinos como que mirá qué magnánimos que somos, estamos salvando al mundo. Bueno, Pará, flaco, primero mataste a miles, hundiste la economía. Estos son... No sé si vos estás de acuerdo, son 50 Chernobyles. Sí. Sí, porque por supuesto que es global y que esto va a tener Chernobyl efectos no sobre afectó China. prácticamente la economía de nadie. No, para nada. Lo concreto que acá con China tiene dos problemas. Hacia adentro de China, porque Xi Jinping va a tener que validar su liderazgo en el Partido Comunista Chino, que no es sencillo. Primero que nada, ¿por qué? Porque una pandemia es un mal augurio para los chinos. Es un problema enorme desde su concepción justamente, diría, más filosófica. Y ese problema lo tiene justamente que validar ahora, en las próximas reuniones, cuando él había sido considerado con la estatura de Mao. Recordemos que lo pusieron a nivel de Mao. Sí. Entonces,
para China hoy tiene el problema hacia adentro, que es cómo hace con Xi Jinping para dar vuelta a la historia, y hacia afuera del mundo, todo lo que va a venir. ¿Cómo le van a pasar factura a todos los países del mundo? Claro, esa es la pregunta, ¿no? Porque hasta ahora al único que escuchamos ahí muy activo contra China siempre es Donald Trump, pero la credibilidad de Donald Trump es bajita, digamos, ¿no? Shinzo Abe también se sumó. El japonés también. Macron también, Angela Merkel lo dijo 2 veces. Entiendo que después de haberse enfermado gravemente Boris Johnson, sí. Boris Johnson había discutido con Trump porque quería hacer el famoso 5G, que es las redes de última generación que supuestamente, según Trump, van a dominar el mundo. Lo quería hacer con Huawei y parece que después cuando salió del coronavirus dijo, no se hace. Exactamente. Y hoy acá hay una cuestión crítica, que es justamente qué tipo de alianza occidental, porque la verdad que esto es un ataque directamente a la democracia occidental, diría, si uno piensa si realmente China, más allá de las teorías conspirativas, si realmente tuvo intenciones de que esto se liberara después de lo que les pasó. ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta? Porque también hay algunos, insisto, hay algunos que dicen, no sé, que esto salió digamos, los chinos te dicen, bueno, salió de los chinos que comían sopita de murciélago, y otros que dicen, no, flaco, esto salió de un laboratorio, algo así. Bueno, por ahora no hay indicios. Por ahora lo que dicen los especialistas es que la decodificación genética del coronavirus aparentemente es por selección natural y hace un salto zoonótico. Pasó en otras veces, la gripe aviar, exactamente. la gripe porcina. Esa es una cuestión a determinar. Pero la verdad es que la comunicación de China hacia adentro y el régimen bloqueando eso derivó en que el mundo hoy esté padeciendo una pandemia de proporciones nunca antes vista, porque estamos viendo la tecnología cómo está reemplazando justamente al presencial, al vivo, y modificando cosas que capaz no se hubieran hecho por miedos políticos. Por ejemplo, la transformación cultural de las escuelas en aulas virtuales, ¿no? Sí, hay muchos efectos colaterales. Eso va a cambiar mucho lo que son las reuniones empresarias. Y eso es positivo, por supuesto. Por supuesto que tiene su positivo en algunos aspectos y en otros quizá no, o sea, dudoso. Pero acá la gran pregunta es lo que va a cambiar el mundo económicamente, ¿no? Sin duda. Va a haber industrias enteras que no van a resucitar. Solamente la industria del turismo y de la aviación internacional está en riesgo. Y el otro cambio que a mí me da un poco de miedo es, yo estoy viendo seguramente vos también las encuestas, Pablo, todas las encuestas que preguntan, y son varias los que preguntan, ¿con qué medida estarías de acuerdo que haga el gobierno para, bueno, mitigar la pandemia y evitar muertes y contagios, etcétera? Y si te dicen, no sé, estado de sitio, colgar a los tipos que salen a la calle, y la gente está de acuerdo. Entonces, yo volviendo al tema de China, yo digo, el mayor logro de los chinos es que las opiniones públicas occidentales están dispuestas a controlarme, prohibirme, ¿no? Sí, tal cual. Es un problema que es la discusión que emerge siempre en contextos tan críticos en los cuales justamente lo que se necesita es un Estado fuerte para ordenar el hormiguero. Claro. ¿No? Pero la realidad es que esa discusión de la democracia liberal y occidental no puede nunca dejarse de lado, siempre dentro del marco democrático. Porque esto que nos está pasando, nos ha pasado a nosotros con la fiebre amarilla. Que primero se encontró a los italianos pobres que vivían en los lugares ahí cerca de la ribera, en los pobres conventillos, eran los culpables, los hicieron irse del país. No había barco que no se llenara de italianos escapándose porque eran señalados por ese brote de fiebre amarilla, ¿no? Por el mosquito que era la Aedes aegypti, el mismo que nos está matando ahora por dengue. Ahora con el dengue, que hay más muertos en Argentina por dengue que por el virus. En mi cuadra tengo 3 enfermos contagiados. Sí, en su casa guardados con dengue. Belgrano, Coglan. Acá en Urquiza. ¿Vos dónde vivís? En Urquiza, es una cosa increíble. Pero bueno, concretamente el desafío justamente de toda la dirigencia política es ir por el otro lado, no cosas como está tomando Morales hablando de marcar las puertas al mejor estilo nazi o bíblico, ¿no? Menos mal, un radical, ¿no? Y también lo que está haciendo Rodríguez Larreta con los mayores de 70 años. Mayores de 70, o sea, me parece que hay otras formas de hacerlo de manera mucho más. Una cosa es recomendar, otra cosa racionales. es te prohíbo salir siquiera a dar una vuelta a manzana. Por ahí el tipo, viste, establecer circuitos. Hay un montón de... A ver, cuando hicieron los senderos de seguridad para los chicos, se puede hacer perfectamente senderos de seguridad en cada comuna para los ancianos. Es una cosa muy rara, ¿no? Yo la verdad que una de las cosas que extraño, no se puede ir al club, no se puede ir al gym. Yo pensé que iban a aflojar con esto de no poder salir a correr. En Alemania, en Bélgica... casi todos los países de Europa, creo que no en Francia Austria. y en España e Italia no, te recomiendan salir a correr solo, pero salir a correr.
porque necesitas, incluso para mejorar tu psiquis. Sí, acá hay muchas cosas que van a cambiar para el ser humano corriente, ¿no? Para el ciudadano de a pie, pero las dirigencias políticas también tienen que adaptarse a la realidad de lo que es comunicar en crisis, cosa que lo están manejando bastante mal. Hoy estamos viendo ¿Te parece que hay... mal? ¿Quiénes manejan mal y quiénes lo ves que lo manejan bien? Yo creo que, a ver, Angela Merkel, Sin la duda. comunicación que explicó ella siendo física, ¿no? Porque ella aparte es científica. No viene de la política, viene de la física, es doctora en Exacto, física. es doctora en física. Ha tenido una claridad para explicar sin ningún cuadro, sin ninguna filmina, sin ninguna comunicación Sí, porque que pueda llegar a ser el presidente compleja. Fernández usó esos cuadros en donde comparó peras con manzana y la verdad que rápidamente los chilenos salieron a revertirlo. Exactamente. No, muchachos, no En puedes 24 comparar. horas le tiraron todo Nosotros abajo. testeamos 20 veces más que Argentina, por eso tenemos más contagiados, obviamente. Esas cosas así... Hay una realidad, la cuarentena, ¿para qué sirve? Servía para preparar todo el sistema de salud y Eso se está haciendo. ajustarlo, tal cual. Y lo que se está haciendo es lo más valioso de la cuarentena, el esfuerzo enorme que estamos haciendo económicamente, ¿no? Porque la verdad que la destrucción de las pymes es dantesca. Sí, a todo esto te digo, así como te digo que China es culpable, bueno, si realmente China tiene ahora algo para aportar, que lo aporte. Después, en todo caso, cuando termine esto, nos pelearemos con China. Mientras tanto, si sirve, si no son testeos truchos, hay que aceptarlo y hay que hacerlo. A ver, España acaba de retirar 140.000 barbijos en mal estado, de China. De China, sí. O sea, hay situaciones que son contraproducentes Sí, en esta made in comunicación. China, sí. ¿No? Y eso es complejo porque las exportaciones de China, el principal segmento exportador de China, son las telecomunicaciones, aparatos de telefonía, cámaras Y que, digitales. en general han funcionado bien, ¿no? Pero vos fíjate qué crítico Este teléfono creo que está armado en China también, estoy 100% seguro que está armado en China y anda fenómeno. Tal cual, pero eso es el desafío que hoy tiene el mundo. ¿Cómo se va a parar con China siendo que China es el responsable de algo que no se va a hacer responsable políticamente, salvo que haya una catástrofe hacia adentro del régimen, ¿no? Que eso todavía hay que ver cómo reaccionan también los grupos antagónicos. La pregunta que queda abierta es, ahora se viene el debate, ¿no? Bueno, ¿seguimos a los países occidentales que van a estar enojados con China, con razón, o seguimos a China que va a tratar de conquistarnos por la vía de las relaciones públicas y del soft power como lo está haciendo ahora? ¿Dónde se va a alinear Argentina, no? O sea, yo apuesto, te firmo, si me preguntas qué decidiría Fernández, si me pongo en lugar de Fernández va a decidir por China toda la vida, ¿no? Obviamente. Sí, pero, ojo, también Argentina en su momento, en la Segunda Guerra Mundial, eligió el eje nazi y en la post, y no le fue muy bien. No, es cierto que hay una decisión también que no está clara del gobierno respecto de cuál es su posicionamiento hacia el mundo. Es cierto. Porque Fernández hizo otra cosa. Sí. Durante la gira que hizo por Europa tuvo un contacto muy directo con una posibilidad de establecer un vínculo más directo entre el bloque regional de Europa con nosotros del y al Mercosur. principio habló mucho del grupo de Puebla y qué sé yo, y después al final... Porque es pragmático fue más respecto a eso. Por eso yo creo que va a haber una especie de equilibrio y ahí la presión justamente viene por parte del kirchnerismo, ¿no? Pablo Olivera da Silva, bueno, muy interesante. Yo creo que este tema hay que seguirlo, no solamente el tema de China, sino el de la comunicación en la pandemia. Esta fue la hora de Maquiavelo. Usted sabe, seguimos en Metro, seguimos en YouTube. Chau.